La joven estudiante se quedó paralizada al ver su foto de infancia en la oficina del director de la universidad. El sol de mediodía se colaba por los amplios ventanales de la Universidad Nacional de Artes, iluminando el pasillo de mármol por donde Gabriela Ortiz caminaba con paso nervioso. Sus manos, ligeramente temblorosas, sostenían una carpeta con su proyecto final de fotografía documental. A sus 24 años, Gabriela había logrado destacarse como una de las estudiantes más prometedoras, pero hoy sentía un nudo en el estómago que nada tenía que ver con la evaluación académica. Tranquila, se dijo a sí misma mientras se detenía frente a la imponente puerta de madera oscura con la placa dorada que rezaba «Doertre». Fernando Valdés, director. Respiró hondo. Ajustó su blusa color turquesa y dio 3 golpes firmes. «Adelante», respondió una voz masculina desde el interior. Al entrar, Gabriela fue recibida por un despacho elegante. Estanterías de caoba repletas de libros antiguos cubrían las paredes, y la luz natural bañaba un escritorio impecablemente organizado. Detrás de él, el Dr. Fernando Valdés, un hombre distinguido de 50 años, se levantó para saludarla. Sus ojos grises contrastaban con su cabello entrecano, perfectamente peinado hacia atrás. «Señorita Ortiz», puntual como siempre, dijo con una sonrisa cordial que no llegaba completamente a sus ojos, como si una tristeza permanente habitara en ellos. «Tome asiento, por favor». «Gracias, doctor Valdés», respondió Gabriela, acomodándose en la silla frente al escritorio. Mientras Fernando revisaba su expediente, Gabriela recorrió discretamente el despacho con la mirada. Fue entonces cuando algo captó su atención. Sobre el escritorio, en un marco de plata finamente labrado, reposaba la fotografía de una niña pequeña. Tendría unos 4 años. Llevaba un delantal azul celeste y sostenía con cariño un osito de peluche marrón. Algo en aquella imagen la paralizó. El osito era idéntico al que ella conservaba en su departamento, su única posesión del pasado antes del orfanato Santa Clara. Pero fue otro detalle el que hizo que su corazón se detuviera por completo. Bajo la oreja izquierda de la niña, apenas visible, se apreciaba una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Inconscientemente, Gabriela llevó su mano hacia su propio cabello, acomodándolo para cubrir mejor la idéntica marca que ella misma llevaba desde nacimiento. «¿Se encuentra bien, señorita Ortiz?», preguntó Fernando, notando su repentina palidez. Gabriela intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Finalmente, con voz apenas audible, logró preguntar: «¿Esa fotografía, quién es?». Fernando siguió su mirada hasta el retrato. Su expresión se transformó instantáneamente, como si una sombra cruzara su rostro. «Era mi hija», respondió con voz quebrada. «La perdí hace 20 años». Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 20 años. La misma cantidad de tiempo que ella había pasado en el orfanato. Puedo verla más de cerca», pidió, incapaz de contener el temblor en su voz. Fernando dudó un momento, pero luego le extendió la fotografía. En sus manos, Gabriela observó cada detalle. El osito de peluche era exactamente igual al que ella atesoraba, con el mismo parche en la pata izquierda y el botón azul que sustituía al ojo derecho. «¿De dónde sacó esta foto?», preguntó finalmente, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que Fernando pudiera escucharlo. «¿Por qué le interesa tanto?». Fernando la observaba ahora con curiosidad y cierta alarma. Sin responder, Gabriela apartó suavemente su cabello, revelando la marca de nacimiento en forma de media luna bajo su oreja izquierda. Los ojos de Fernando se abrieron desmesuradamente, mientras su rostro perdía todo color. «Imposible», murmuró, levantándose abruptamente de su silla. «Esto no puede ser. En el orfanato Santa Clara, me dijeron que fui abandonada durante una noche de tormenta, cuando tenía 4 años», explicó Gabriela, con lágrimas formándose en sus ojos. «Solo llevaba conmigo un cobertor amarillo, y este osito». Sacó de su bolso una fotografía donde aparecía ella sosteniendo un peluche idéntico al de la imagen. Fernando se desplomó nuevamente en su silla, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. «Mi hija y mi esposa murieron en un accidente automovilístico hace 20 años», dijo con voz entrecortada. «Mi cuñado, Ricardo, se encargó de todo: el funeral, el papeleo. Yo estaba destrozado, incapaz de funcionar, y nunca vio los cuerpos.
preguntó Gabriela, intuyendo la respuesta. Estaban irreconocibles, según Ricardo. Insistió en que no los viera para no traumatizarme más. Los ataúdes permanecieron cerrados durante el funeral. Fernando hablaba como en trance, reviviendo el dolor del pasado. Pero ahora que veo esa marca. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación, sin esperar respuesta. Ladrá. Verónica Saldaña, vicedirectora de la universidad, entró al despacho. Era una mujer elegante de unos 45 años, con cabello negro impecablemente recogido y mirada penetrante. Al ver la escena, se detuvo en seco. «Disculpa la interrupción, Fernando. No sabía que estabas ocupado», dijo, alternando la mirada entre ambos. «Estábamos terminando, Verónica», respondió Fernando, intentando recomponerse. La señorita Ortiz ya se iba. Gabriela notó cómo la mirada de Verónica se posaba brevemente en la fotografía que aún sostenía en sus manos. Algo en los ojos de la mujer cambió. Un destello de reconocimiento y... «¿Alarma?» «Por supuesto», dijo Gabriela, devolviendo la fotografía a Fernando. «Podemos continuar con la revisión de mi proyecto otro día». Al salir, Gabriela escuchó a sus espaldas la voz de Verónica. «¿De qué hablabas con esa estudiante? Parecías alterado». «Nada importante», respondió Fernando. «Solo asuntos académicos». Pero mientras Gabriela se alejaba por el pasillo, su mente era un torbellino. La marca de nacimiento, el osito de peluche, los 20 años, demasiadas coincidencias. Si Fernando Valdés era su padre y su familia no había muerto como él creía, ¿qué había sucedido realmente? ¿Y por qué Ladrá Saldaña había reaccionado de aquella manera al verla con la fotografía? Lo que comenzó como una simple presentación de proyecto se había convertido en el primer paso de un camino que cambiaría su vida para siempre. Mientras bajaba las escaleras de la universidad, Gabriela tomó una decisión. Descubriría la verdad sobre su pasado, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Detrás de las cortinas de su oficina, Verónica Saldaña observaba a Gabriela cruzar el campus. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «El pasado está resurgiendo». La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Gabriela descendió del autobús frente al Orfanato Santa Clara, el edificio. Una antigua casona colonial de paredes color ocre y grandes ventanales se alzaba como un silencioso guardián de secretos. Había sido su hogar durante 20 años, pero ahora, tras el descubrimiento en la oficina del Dr. Valdés, lo contemplaba con nuevos ojos. «Ave María purísima», murmuró al cruzar el portón de hierro forjado, una costumbre que nunca había podido abandonar. El jardín interior, con sus naranjos y su fuente central, estaba lleno de niños jugando bajo la supervisión de una joven monja. Gabriela los observó con nostalgia, recordando cuando ella misma corría por esos pasillos, siempre abrazando al osito de peluche que ahora descansaba en su bolso. «Gabriela, qué sorpresa tan agradable». La voz cálida de la Madre Superiora la sacó de sus pensamientos. Sor Mercedes, una mujer de unos 70 años con rostro amable surcado por arrugas, que hablaban de una vida dedicada a los demás, se acercó con los brazos abiertos. A pesar de su avanzada edad, mantenía la misma energía que Gabriela recordaba desde su infancia. «Madre Mercedes», respondió Gabriela, fundiéndose en un abrazo con quien había sido lo más cercano a una madre. «Necesito hablar con usted. Es importante». La anciana monja la condujo hasta su oficina, una habitación sencilla pero acogedora, presidida por un crucifijo de madera y estanterías repletas de carpetas cuidadosamente etiquetadas. El aroma a café recién hecho y a las galletas de canela que la Madre Mercedes siempre tenía para sus visitas llenaba el ambiente. «Siéntate, mijita. Te veo preocupada», dijo, sirviéndole una taza humeante. Gabriela sacó el osito de peluche de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. «Necesito saber exactamente cómo llegué aquí, madre. Todo lo que recuerde». La Madre Mercedes observó el osito, luego a Gabriela, y suspiró profundamente. «Nunca olvidaré esa noche», comenzó, acariciando la cruz que pendía de su cuello. Llovía como si el cielo estuviera desgarrándose. Cerca de la medianoche, sonó la campana de la entrada. Cuando abrí, encontré a una mujer elegante, completamente vestida de negro, sosteniendo tu mano. Estabas empapada y llorabas abrazada a ese osito. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recuerda cómo era esa mujer.
Usaba un velo que cubría parte de su rostro, pero recuerdo sus manos perfectamente cuidadas y un anillo con una esmeralda enorme. La monja frunció el ceño, haciendo memoria. Su voz era fría, casi mecánica cuando dijo: «Esta niña necesita un hogar, no tiene familia. Te entregó junto con un sobre con dinero para tus gastos y se marchó en un automóvil negro que la esperaba. Y nunca preguntó por qué me traía o quién era yo. Por supuesto que sí, mijita». Pero ella solo respondió: «Es mejor para todos que nadie sepa de dónde viene esta niña». Intenté seguirla, pero la lluvia y la oscuridad. La madre Mercedes tomó las manos de Gabriela entre las suyas. «¿Por qué preguntas esto ahora, después de tantos años?». Gabriela le contó sobre el encuentro con Fernando Valdés, la fotografía y la marca de nacimiento. Con cada palabra, el rostro de la madre Mercedes reflejaba mayor asombro. «Virgen Santísima», exclamó finalmente. «¿Crees que ese hombre podría ser...?» «No lo sé», interrumpió Gabriela. «Pero hay demasiadas coincidencias». La madre Mercedes se levantó y se dirigió a un viejo archivador. Tras buscar unos minutos, extrajo una carpeta amarillenta. «Aquí está tu expediente. No hay mucho, pero quizás encuentres algo útil». Gabriela revisó los documentos: certificados médicos básicos, registros escolares, pero nada sobre su origen, hasta que encontró algo al fondo de la carpeta, un pequeño trozo de tela amarilla. «Es del cobertor con el que llegaste», explicó la madre Mercedes. «El resto se deshizo con el tiempo, pero guardé este pedazo porque tenía estas iniciales bordadas». En el fragmento de tela, con hilo azul, podían distinguirse 2 letras: E.B. Elena Valdés, susurró Gabriela. Si Fernando Valdés perdió a su esposa e hija en un supuesto accidente hace 20 años, su esposa podría haberse llamado Elena, completó la monja. Dios mío, Gabriela, ¿qué está pasando aquí? Mientras tanto, Fernando Valdés conducía su automóvil hacia el Hospital General San Ángel, donde, según los registros, habían sido trasladados los cuerpos de su esposa e hija tras el accidente. 20 años después, su mente repasaba obsesivamente cada detalle de aquella noche fatídica. Estaba en un congreso en Monterrey cuando recibió la llamada de Ricardo. «Ha habido un accidente», le había dicho su cuñado con voz entrecortada. «Elena y la niña. Lo siento mucho. Fernando». El vuelo de regreso a la capital fue el más largo de su vida. Cada minuto una tortura de incertidumbre y negación. Al llegar, Ricardo ya había identificado los cuerpos. «Están irreconocibles», le dijo. «Te ahorraré ese dolor». Los ataúdes permanecieron cerrados durante el funeral. Fernando estaba tan destrozado que apenas cuestionó nada. Ahora, estacionando frente al hospital, se preguntaba cómo había podido aceptar todo tan fácilmente. El archivo del hospital olía a papel viejo y desinfectante. Una funcionaria de edad avanzada, la señora Jiménez, lo recibió con amabilidad al explicarle que buscaba información sobre un caso antiguo. Hace 20 años, un accidente automovilístico, mi esposa, Elena Valdés, y mi hija, María Gabriela, explicó Fernando, mostrando su identificación. Necesito ver los registros médicos y el informe forense. La mujer tecleó en un antiguo ordenador, frunciendo el ceño. «Qué extraño», murmuró tras varios minutos. «Tengo el registro de ingreso de las víctimas de un accidente esa noche, pero los expedientes médicos completos no están en el sistema». «¿Cómo es posible?», preguntó Fernando, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Los archivos físicos deberían estar en el sótano. Permítame verificar». Tras una larga espera, la señora Jiménez regresó con expresión confundida. «Lo siento, doctor Valdés, pero los expedientes no aparecen. Según el registro, fueron retirados por solicitud policial para una investigación, pero nunca fueron devueltos». «¿Quién firmó la solicitud de retiro?», preguntó Fernando, con un presentimiento oscuro creciendo en su interior. La mujer revisó un libro de registros amarillento. «El Dr. Ricardo Saldaña», respondió finalmente. «Firmó como familiar, directo y médico tratante». Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ricardo había manejado absolutamente todo relacionado con la muerte de su familia. Y ahora, al encontrarse con una joven que tenía la misma marca de nacimiento que su hija y el mismo osito de peluche, los archivos habían desaparecido.
¿Hay alguien que trabajara aquí en esa época? ¿Alguien que pudiera recordar ese caso?, preguntó con desesperación. La enfermera Rosales sigue con nosotros. Ya está retirada, pero viene a veces como voluntaria, respondió la señora Jiménez. De hecho, creo que está hoy en el área de pediatría. Mientras Fernando salía apresurado hacia el área indicada, su teléfono vibró con un mensaje de texto. No remuevas el pasado, Fernando. Hay verdades que es mejor no descubrir, por el bien de todos. Vi. La firma era inconfundible. Verónica Saldaña, la hermana de Ricardo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras cuando Fernando encontró a la enfermera Rosales en la sala de juegos del área pediátrica. Era una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello teñido de un rojo intenso y una sonrisa cálida que inspiraba confianza inmediata. ¿Enfermera Rosales?, preguntó Fernando, observándola mientras repartía juguetes entre los niños hospitalizados. La mujer levantó la mirada y entrecerró los ojos. Dr. Valdés, válgame Dios, no lo veía desde... Su voz se apagó y su expresión cambió súbitamente. Lo siento mucho por lo de aquella noche. Nunca tuve oportunidad de darle mis condolencias. Fernando sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Usted estaba de servicio la noche del accidente? La noche en que ingresaron a mi esposa y a mi hija. La enfermera miró a su alrededor con nerviosismo y bajó la voz. Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado. Se dirigieron a una pequeña sala de descanso para el personal. Una vez solos, la enfermera Rosales se sentó frente a Fernando con expresión grave. He querido hablar con usted durante años, doctor, pero su cuñado, el Dr. Saldaña, nos dejó muy claro que no debíamos molestarlo con los detalles del accidente. Necesito saber la verdad, insistió Fernando, inclinándose hacia ella. ¿Qué vio exactamente esa noche? La enfermera respiró profundamente. Esa noche llovía a cántaros. Llegó una ambulancia con una mujer inconsciente. Tenía heridas en la cabeza y estaba en estado crítico. El Dr. Saldaña llegó poco después, muy alterado. Nos dijo que era su cuñada y que también había una niña, pero... Hizo una pausa, como si temiera continuar. ¿Pero qué?, urgió Fernando. Nunca vi a ninguna niña, doctor. Solo ingresó una mujer adulta. El Dr. Saldaña se hizo cargo personalmente del caso y restringió el acceso a la paciente. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, me informaron que ambas habían fallecido y los cuerpos ya habían sido trasladados a la morgue. Fernando sintió que le faltaba el aire. ¿Estás segura de que no vio a mi hija? Completamente segura, afirmó la enfermera. Y no fui la única que lo notó. Mi compañera, Lucía Montero, también comentó que era extraño. Cuando intentamos preguntar, el Dr. Saldaña se puso furioso y amenazó con despedirnos por cuestionar procedimientos médicos. Poco después, Lucía fue transferida a otro hospital. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Se mudó a Guadalajara, pero seguimos en contacto, respondió, escribiendo un número en un papel. Tenga cuidado, doctor. El Dr. Saldaña puede ser implacable al salir del hospital. Fernando sentía que su mundo se derrumbaba y reconstruía simultáneamente. Si la enfermera decía la verdad, ¿significaba que su hija nunca había estado en ese accidente? ¿Y qué había pasado realmente con Elena? Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Gabriela extendía sobre la mesa todo lo que había encontrado en el orfanato: el trozo de tela con las iniciales Evie, algunas fotografías de ella de pequeña con el osito, y los escasos documentos de su expediente. Su teléfono sonó. Era Fernando. «Necesitamos hablar», dijo él con voz tensa. «He descubierto algo importante». Media hora después, se encontraron en una cafetería discreta cerca de la universidad. El lugar estaba casi vacío, lo cual les proporcionaba la privacidad necesaria. Fernando llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía haber envejecido años en un solo día. «¿Qué encontraste en el orfanato?», preguntó sin preámbulos. Gabriela le mostró el fragmento de tela con las iniciales. «Llegué con esto. Tu esposa se llamaba Elena, ¿verdad?». Fernando asintió, pálido. «Elena Vega de Valdés», murmuró. «Este cobertor, yo mismo lo compré cuando estabas por nacer». Elena bordó las iniciales. Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones contradictorias. «Hablé con una enfermera del hospital», continuó Fernando. «Dice que nunca vio a ninguna niña la noche del accidente.
solo a una mujer adulta, presumiblemente Elena, y los expedientes médicos han desaparecido, retirados por Ricardo. ¿Tu cuñado?, preguntó Gabriela, recordando lo que la madre Mercedes había dicho sobre la mujer del anillo de Esmeralda. Ricardo Saldaña, hermano de Verónica, la vicedirectora que viste en mi oficina, explicó Fernando. Era médico en el hospital donde supuestamente murieron Elena y mi hija. Él identificó los cuerpos, organizó el funeral, manejó toda la documentación, y ahora descubro que posiblemente mintió sobre todo. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Gabriela, intentando procesar la magnitud de lo que estaban descubriendo. Fernando sacó de la carpeta varias fotografías antiguas. En una de ellas, se veía a un Fernando más joven junto a una hermosa mujer de cabello castaño y ojos color miel, idénticos a los de Gabriela. Sostenía en brazos a una niña pequeña que jugaba con un osito de peluche. «Esta es Elena con nuestra hija, María Gabriela», dijo con voz quebrada. Y señaló otra fotografía donde aparecía un hombre elegante de expresión seria. «Es Ricardo». Gabriela estudió la imagen, sintiendo un inexplicable escalofrío. «Siempre fue un hombre ambicioso», continuó Fernando. «Cuando yo recibí la dirección del hospital en lugar de él, nuestra relación se tensó, pero seguía siendo el hermano de Verónica y el cuñado de Elena. Jamás imaginé que pudiera...». Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. «Necesitamos pruebas», dijo Gabriela, tomando instintivamente la mano de Fernando. «Algo que demuestre sin lugar a dudas que yo soy María Gabriela». Fernando asintió lentamente. «Un análisis de ADN es la única manera de estar completamente seguros». Acordaron realizarse la prueba al día siguiente en un laboratorio privado, lejos de cualquier posible influencia de los Saldaña. Mientras salían de la cafetería, ninguno de los dos notó el coche negro estacionado al otro lado de la calle, ni a la mujer que los fotografiaba discretamente desde su interior. Esa misma noche, en una lujosa residencia en las afueras de la ciudad, Verónica Saldaña observaba las fotografías en su tablet mientras bebía lentamente una copa de vino tinto. La luz tenue de su estudio proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro tenso. Marcó un número en su teléfono. Tras varios tonos, una voz masculina, debilitada por la edad o la enfermedad, respondió. «¿Qué sucede, Verónica?» «Es tarde. Están investigando, Ricardo», dijo ella sin rodeos. «Fernando y la chica han estado en el hospital y en el orfanato». Se escuchó un largo silencio al otro lado de la línea, seguido por una tos seca. «Después de 20 años», murmuró finalmente Ricardo. «¿Estás segura de que es ella? Tiene la marca de nacimiento y el maldito oso de peluche». Verónica bebió un largo sorbo de vino. «Van a hacerse una prueba de ADN. Encárgate de que esos resultados nunca lleguen a sus manos», ordenó Ricardo, con una frialdad que contrastaba con su voz enferma. «Hemos mantenido esto enterrado durante 2 décadas. No puede salir a la luz ahora. ¿Y si ya es demasiado tarde?», preguntó Verónica, mirando fijamente una antigua fotografía en la pared donde ella, más joven, posaba junto a Ricardo y una Elena visiblemente incómoda. «¿Y si finalmente descubren lo que hicimos con Elena?». «Nadie lo descubrirá», respondió Ricardo con inquietante seguridad. «Porque nadie busca a los muertos, hermana. Y para el mundo, Elena Valdés lleva 20 años muerta. 3 semanas pueden parecer una eternidad cuando se espera una respuesta que podría cambiar toda tu vida. Para Gabriela y Fernando, cada día de espera por los resultados del ADN fue una montaña rusa de emociones. Esperanza, ansiedad, dudas y sobre todo, miedo. Miedo a la verdad, pero también miedo a que alguien intentara ocultarla nuevamente. Habían elegido un laboratorio en Cuernavaca, lejos de cualquier influencia que los Saldaña pudieran tener en la Ciudad de México. Pagaron en efectivo y utilizaron solo los nombres de pila en los formularios, precauciones que a Fernando le parecieron excesivas al principio, pero que ahora, sentado en su despacho contemplando la fotografía de su esposa e hija, agradecía haber tomado. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era el laboratorio. «Los resultados están listos, señor Fernando», informó una voz femenina. «Como solicitó, no los hemos enviado por correo electrónico. Puede recogerlos personalmente cuando guste». Fernando sintió que su corazón se aceleraba. «Estaré ahí en 2 horas», respondió, consultando su reloj. Colgó y enseguida marcó el número de Gabriela.
pero saltó directamente al buzón de voz. Le dejó un mensaje conciso. Los resultados están listos. Te recojo a las 2 en la Plaza del Reloj. Mientras guardaba su teléfono, notó una sombra que se movía al otro lado de la puerta entreabierta de su despacho. ¿Habría alguien escuchando? ¿Quién está ahí?, preguntó, dirigiéndose hacia la puerta. La encontró vacía, pero podría jurar que había visto a alguien. La paranoia comenzaba a afectarlo, pensó mientras regresaba a su escritorio. Sin embargo, cuando abrió el cajón para guardar la fotografía, notó que algo más faltaba. El expediente con las anotaciones sobre su investigación ya no estaba. En su pequeño apartamento, Gabriela observaba su reflejo en el espejo mientras cepillaba su cabello, revelando momentáneamente la marca de nacimiento bajo su oreja. Durante años la había ocultado, avergonzada por ser diferente. Ahora esa media luna podría ser la llave que abriera la puerta a su verdadera identidad. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a la madre Mercedes, respirando agitadamente como si hubiera subido corriendo las 4 plantas sin ascensor. «Madre, ¿qué hace aquí?», preguntó Gabriela, ayudándola a entrar. «Vinieron al orfanato», respondió la monja, aceptando el vaso de agua que Gabriela le ofrecía. «Una mujer elegante con un anillo de esmeralda. Preguntaba por ti, por tus documentos, por cualquier cosa que tuviéramos sobre la noche que llegaste». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Verónica Saldaña?», preguntó, recordando a la vicedirectora de la universidad. No dio su nombre, pero cuando le dije que ya habías recogido tu expediente, se puso furiosa. Continuó la madre Mercedes. Exigió ver los registros de visitas, los libros de contabilidad de esa época, todo. Mencionó algo sobre una auditoría universitaria. ¿Le dio algo? Por supuesto que no, mijita. Llevo 50 años cuidando huérfanos. Sé reconocer cuando alguien tiene malas intenciones. La madre Mercedes tomó las manos de Gabriela entre las suyas, pero mientras revisaba nuestros archivos para asegurarme de que todo estuviera en orden, encontré algo más. De su bolso extrajo un sobre amarillento. Estaba en un archivo de donaciones anónimas. El mismo día que te trajeron, recibimos esto con instrucciones de guardarlo, hasta que la niña cumpliera 25 años o lo necesitara antes, explicó, entregándole el sobre. Creo que ahora lo necesitas, con manos temblorosas. Gabriela abrió el sobre. Dentro encontró una cadena de oro con un pequeño dije en forma de luna creciente, similar a su marca de nacimiento, y una nota escrita a mano. Para María Gabriela, perdóname por dejarte. Si algún día lees esto, búscame. Siempre te amaré, mamá. Las lágrimas nublaron su visión. Era la primera vez que tenía algo concreto de su madre, una prueba tangible de que había sido amada, de que su abandono no había sido por falta de amor. ¿Quién dejó esto?, preguntó, con voz entrecortada. No lo sé, mijita. Llegó por mensajería al día siguiente de que te trajeran. Sin remitente, el teléfono de Gabriela vibró con un mensaje de Fernando. Los resultados estaban listos. El momento de la verdad se acercaba. Tengo que irme, madre, dijo, colocándose la cadena alrededor del cuello. Gracias por traerme esto. Significa más de lo que puedo expresar. La madre Mercedes la abrazó con fuerza. Ten cuidado, mijita. Esa mujer. Había algo peligroso en su mirada. 2 horas más tarde, en un pequeño café de Cuernavaca, Fernando y Gabriela se sentaban frente a un sobre sellado que contenía la respuesta que ambos buscaban. A su alrededor, los comensales conversaban animadamente, ajenos al drama que se desarrollaba en aquella mesa del rincón. ¿Estás lista?, preguntó Fernando, con la mano sobre el sobre. Gabriela asintió, incapaz de hablar. Inconscientemente, tocó el dije de luna que ahora colgaba de su cuello. Fernando abrió el sobre con dedos temblorosos y extrajo el documento. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas de texto técnico hasta detenerse en la conclusión. Probabilidad de paternidad, 99,98%. El análisis de marcadores genéticos confirma que Fernando Valdés es el padre biológico de Gabriela Ortiz. El mundo pareció detenerse. Fernando levantó la mirada, sus ojos inundados de lágrimas encontrándose con los de Gabriela, que reflejaban la misma emoción abrumadora. «Eres mi hija», susurró. «Realmente eres mi María Gabriela». En un impulso,
Ambos se levantaron y se fundieron en un abrazo que intentaba recuperar 20 años de ausencia. Las lágrimas fluían libremente, mientras los recuerdos y las preguntas se atropellaban en sus mentes. «¿Qué nos hicieron?», murmuró Gabriela contra el hombro de su padre. «¿Por qué nos separaron?». Fernando se apartó suavemente para mirarla a los ojos, aquellos ojos idénticos a los de Elena. «Vamos a descubrirlo», prometió con determinación, «y vamos a hacer que paguen por cada día que nos robaron». De regreso a la Ciudad de México, el silencio en el coche era a veces interrumpido por preguntas de Gabriela sobre su infancia, sobre Elena, sobre la vida que debería haber tenido. Fernando respondía con historias sobre una niña que amaba dibujar, igual que ella, sobre una madre que cantaba canciones de cuna en francés, sobre un hogar lleno de amor que les fue arrebatado. «¿Crees que mamá podría estar viva?», preguntó finalmente Gabriela, mirando por la ventana el paisaje montañoso. Fernando apretó el volante hasta que sus nudillos se tornaron blancos. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero si lo está, la encontraremos, te lo prometo». Al llegar al apartamento de Gabriela, Fernando notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. «Espera aquí», ordenó, pero Gabriela ya estaba bajando del coche. «Es mi casa», dijo con firmeza. «Vamos juntos». El interior del apartamento estaba completamente revuelto. Cajones vaciados, libros esparcidos por el suelo, el colchón destripado, pero lo más perturbador era el mensaje escrito con lápiz labial rojo en el espejo del baño. «Los muertos deben permanecer muertos». Fernando sacó inmediatamente su teléfono para llamar a la policía, pero Gabriela lo detuvo. «No», dijo con voz sorprendentemente serena. «Si involucramos a la policía, los Saldaña sabrán que estamos tras ellos. Necesitamos pruebas concretas primero». «¿Cómo puedes estar tan calmada?», preguntó Fernando, asombrado ante la fortaleza de su hija. Gabriela tomó el osito de peluche, milagrosamente intacto sobre la cama deshecha, y lo abrazó contra su pecho. «Porque ahora sé quién soy», respondió, con una determinación que recordaba a Elena. «Soy María Gabriela Valdés, tu hija, y nadie volverá a robarme esa verdad». En ese momento, el teléfono de Fernando sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Felicidades por el reencuentro familiar. Disfrútalo mientras puedas. Algunos secretos son mejor no desenterrarlos. Este es tu último aviso. R». El mensaje era claro. Ricardo Saldaña había entrado en juego. La amenaza de Ricardo había sido clara, pero lejos de amedrentarlos, fortaleció su determinación. Fernando decidió que Gabriela se quedaría temporalmente en su casa, una elegante residencia en las Lomas que, paradójicamente, nunca había logrado sentir como un hogar desde la desaparición de su familia. «Esta era tu habitación», dijo, abriendo una puerta al final del pasillo. Gabriela contuvo el aliento. El cuarto, preservado como una cápsula del tiempo, parecía esperar a una niña que nunca regresó. Paredes color lavanda, una cama con dosel, estanterías llenas de libros infantiles y una repisa con muñecas cuidadosamente acomodadas. «¿La conservaste todos estos años?», preguntó, tocando con reverencia un pequeño piano de juguete sobre el escritorio. «No podía deshacerme de nada», confesó Fernando. «Elena decía que era morboso, pero yo necesitaba un lugar donde sentirte cerca». La mención de Elena trajo de vuelta el propósito que los unía. «Necesitamos encontrar al médico forense que certificó las muertes», dijo Gabriela, volviendo al presente. «Si nunca hubo cuerpos, alguien tuvo que mentir oficialmente». Fernando asintió, consultando unas notas que había salvado del expediente robado. «Dr. Javier Mendoza. Se jubiló hace 5 años. Vive en Tepoztlán, según los registros del colegio médico. ¿Crees que hablará con nosotros? Solo hay una manera de averiguarlo». A la mañana siguiente emprendieron el viaje a Tepoztlán, un pintoresco pueblo montañoso a poco más de 1 hora de la capital. La casa del Dr. Mendoza resultó ser una modesta construcción de piedra rodeada de un exuberante jardín. Un hombre de unos 70 años, de cabello blanco y rostro curtido por el sol, regaba unas orquídeas cuando llegaron. «Dr. Mendoza», saludó Fernando, aproximándose a la verja. «Soy Fernando Valdés. Necesito hablar con usted sobre un caso antiguo». El anciano dejó caer la regadera, su rostro palideciendo visiblemente. «Sabía que algún día vendría», murmuró.
abriendo la verja con manos temblorosas. «Pasen, por favor. Esta conversación no debe tenerse en la calle». Una vez dentro, sentados en una austera sala con vistas a las montañas, el Dr. Mendoza sirvió café mientras observaba a Gabriela con intensidad. «Tienes los ojos de tu madre», dijo finalmente. Idénticos a los de Elena, Gabriela y Fernando. Intercambiaron miradas de asombro. «¿Entonces reconoce que ella es mi hija?», preguntó Fernando. «Que nunca murió en aquel accidente». El anciano médico suspiró profundamente. «Lo que hice fue imperdonable», comenzó, con voz cargada de remordimiento. «Falsifiqué 2 certificados de defunción. Nunca vi ningún cuerpo. El Dr. Saldaña me aseguró que era un asunto de seguridad nacional, que la familia Valdés estaba bajo protección por amenazas. Me mostró credenciales gubernamentales, documentos oficiales, todo falso», interrumpió Fernando con amargura. «Lo descubrí años después», continuó Mendoza. «Para entonces, el daño estaba hecho. Intenté contactarlo, Dr. Valdés, pero Saldaña me amenazó. Dijo que tenía evidencia para acusarme de negligencia en otros casos, que destruiría mi carrera, que iría a prisión. ¿Y se quedó callado? Durante 20 años, la indignación de Gabriela era palpable. El anciano bajó la mirada, avergonzado. «El miedo es un poderoso silenciador, jovencita, pero guardé esto, por si algún día tenía el valor de hacer lo correcto». De un cajón extrajo un sobre amarillento. Dentro había copias de los falsos certificados y una carta manuscrita firmada por Ricardo Saldaña, donde detallaba instrucciones precisas sobre cómo proceder con la documentación. «Esto prueba la falsificación», dijo Fernando examinando los documentos, «pero no explica qué pasó realmente con Elena, ni por qué separaron a mi hija de nosotros». «Hubo rumores», murmuró Mendoza. «El personal del hospital comentaba que el Dr. Saldaña estaba obsesionado con su cuñada. Algunos decían que la había visto visitando una clínica privada en las afueras, donde trataban pacientes con problemas mentales». Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. ¿Podría Elena estar viva, recluida en algún lugar durante todos estos años? De regreso al orfanato Santa Clara, Gabriela y Fernando se reunieron nuevamente con la madre Mercedes. Les habían permitido revisar los archivos del sótano, donde se guardaban las pertenencias con las que llegaban los niños. «Aquí está», dijo la monja, extrayendo una caja de cartón etiquetada como GO 2005. «Es todo lo que tenías cuando llegaste». Dentro de la caja encontraron el cobertor amarillo, ahora descolorido pero con las iniciales EV, aún visibles, un pequeño vestido azul celeste y, sorprendentemente, un sobre sellado. «Nunca había visto esto», comentó la madre Mercedes, perpleja. «Debió quedar en el fondo de la caja todos estos años». Fernando abrió cuidadosamente el sobre. Contenía una fotografía. Elena, sonriente, sosteniendo a la pequeña María Gabriela en el jardín de su antigua casa. Al reverso, escrito con la inconfundible caligrafía de su esposa, se leía: «Si algo nos separa, busca en el lugar donde el tiempo se detuvo, 1403-2005. Es la fecha del supuesto accidente», murmuró Fernando. «¿Qué significa donde el tiempo se detuvo?» Gabriela observó la fotografía más detenidamente. «Este reloj», señaló un antiguo reloj de péndulo visible en el fondo. «Perteneció a su abuela, ¿verdad? Lo mencionaste cuando me contabas sobre la casa». Fernando asintió, recordando súbitamente. Se detuvo exactamente a la hora del accidente. Nunca quise repararlo. Se convirtió en una especie de memorial. ¿Dónde está ahora? En la casa de campo de Cuernavaca. Está abandonada desde que os perdí. Mientras salían del orfanato, ninguno notó a la mujer que los observaba desde un automóvil estacionado en la acera de enfrente. Verónica Saldaña hizo una llamada rápida. «Van a Cuernavaca», informó secamente. «Creo que Elena dejó algo allí, en la Universidad Nacional de Artes. Carmela Fuentes, secretaria administrativa que llevaba más de 30 años trabajando allí, organizaba documentos en el archivo general cuando encontró algo inusual. Una carpeta con el membrete del Hospital General San Ángel, fechada 20 años atrás. Dentro había correspondencia entre Ricardo Saldaña y una clínica privada llamada Instituto Miraflores para Trastornos Mentales. Recordó que el Dr. Valdés había estado haciendo preguntas sobre su esposa y decidió llamarlo de inmediato. Sin embargo, al marcar el número,
Una voz familiar la interrumpió desde la puerta. «Trabajando hasta tarde, Carmela. ¡Qué dedicación!». Verónica Saldaña la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dra, Saldaña», respondió Carmela, intentando ocultar la carpeta. «Solo organizaba unos archivos antiguos». «¿Encontraste algo? Interesante», preguntó Verónica, acercándose lentamente. Carmela negó nerviosamente. Pero era tarde. Verónica había visto el membrete del hospital. «Sabes, siempre admiré tu discreción», continuó Verónica con voz gélida. «Es una cualidad invaluable en una institución como esta». «Por supuesto, doctora», respondió Carmela, sintiendo un inexplicable temor. «Si me disculpa, debo irme. Mi nieta me espera». «Claro, la pequeña Lucía», sonrió Verónica. «Estudia aquí con una beca especial, ¿verdad? Sería una lástima que algo afectara su situación académica». La amenaza velada quedó flotando en el aire mientras Carmela salía, dejando atrás la carpeta. Una vez sola, Verónica examinó los documentos y sacó su teléfono. «Ricardo, tenemos que actuar ahora», dijo con urgencia. «Van a la casa de Cuernavaca, y alguien encontró la correspondencia sobre Miraflores. Es cuestión de tiempo antes de que descubran todo». La voz al otro lado de la línea sonaba débil pero decidida. «Prepara el traslado inmediatamente», ordenó Ricardo. «Y Verónica, sin testigos esta vez, no podemos permitirnos más cabos sueltos». Mientras tanto, Fernando y Gabriela conducían hacia Cuernavaca, ignorando que la revelación que buscaban podría conducirlos directamente hacia una trampa mortal. El camino a Cuernavaca serpenteaba entre montañas cubiertas de vegetación, descendiendo hacia un valle donde el clima cálido contrastaba con la frescura de la capital. Fernando conducía en silencio, perdido en recuerdos que cobraban nuevos significados bajo la luz de los recientes descubrimientos. «¿En qué piensas?», preguntó Gabriela, observando su perfil tenso. «En Ricardo», respondió Fernando tras una pausa. «En todas las señales que ignoré durante años, su obsesión por Elena era evidente, pero yo lo atribuía a una simple rivalidad entre hermanos. Verónica siempre criticaba a Elena, mientras Ricardo la idealizaba». Gabriela recordó la fotografía que Fernando le había mostrado, donde Verónica, Elena y Ricardo posaban en una incómoda reunión familiar. «¿Por qué se casó mamá contigo si la familia Saldaña te despreciaba tanto?». Fernando esbozó una sonrisa melancólica. Elena era rebelde. Conocernos fue un acto de desafío para ella. Sus padres y los Saldaña pertenecían a la vieja aristocracia mexicana, familias que se casaban entre sí para preservar fortunas. El anillo de esmeralda que mencionó la madre Mercedes es una reliquia familiar, pasado de generación en generación a las mujeres Saldaña. ¿Y cómo terminó en manos de Verónica si pertenecía a mi abuela? La madre de Ricardo y Verónica se lo dio a Elena como regalo de bodas, para mantener la tradición familiar, a pesar de casarse con un don nadie como yo, explicó Fernando con cierta amargura. Elena lo odiaba. Decía que ese anillo tenía el peso de todas las expectativas que nunca quiso cumplir. ¿Y ahora Verónica lo usa? Apareció en su dedo poco después del accidente. Dijo que Elena se lo había dado días antes, presintiendo su muerte. Otra mentira. Evidentemente, la conversación se interrumpió cuando llegaron a un desvío, hacia un camino de terracería flanqueado por altos muros cubiertos de bugambilias. «Hemos llegado», anunció Fernando, deteniéndose frente a un portón de hierro oxidado. La casa, una construcción colonial de piedra con tejas rojas, se alzaba entre jardines abandonados donde la naturaleza había reclamado su territorio. Fernando buscó la llave bajo una maceta, tal como solían hacer años atrás, sorprendiéndose al encontrarla aún ahí, cubierta de polvo y telarañas. El interior olía a humedad y abandono. Sábanas blancas cubrían los muebles como fantasmas de una vida interrumpida. Gabriela recorrió lentamente la sala, deteniéndose ante fotografías familiares donde aparecía ella de bebé, imágenes de un pasado robado. «El reloj debe estar en el estudio», dijo Fernando, guiándola hacia una habitación al fondo de la casa. El estudio permanecía exactamente como Fernando lo recordaba: estanterías repletas de libros, un escritorio de caoba y, en la pared principal, el antiguo reloj de péndulo, su maquinaria silenciada hacía 2 décadas. Las manecillas marcaban las 11:47, hora en que supuestamente ocurrió el accidente. «El lugar donde el tiempo se detuvo», murmuró Gabriela, acercándose al reloj.
Debe haber algo aquí, alguna pista. Fernando examinó cuidadosamente el reloj. Nada parecía fuera de lo común, hasta que notó un pequeño destello metálico en la parte posterior. «Hay algo dentro», dijo, abriendo la caja del reloj con cuidado. Escondido entre los mecanismos oxidados, encontraron un pequeño compartimento secreto. Dentro había una llave dorada y una libreta con la letra de Elena. «Es su diario», susurró Fernando con voz quebrada. Las primeras páginas relataban acontecimientos cotidianos, pero pronto el tono cambiaba. Elena escribía sobre sospechas, comportamientos extraños de Ricardo, llamadas misteriosas, sensación de ser vigilada. La última entrada, fechada el mismo día del accidente, helaba la sangre. «Ricardo me confrontó hoy. Dice que tiene pruebas de que Fernando me engaña, pero sé que miente. Está obsesionado. Su mirada me aterroriza. Amenazó con quitarme a María Gabriela si no me separo de Fernando. Verónica también está involucrada. Los escuché planear algo. He preparado una vía de escape por si algo ocurre. La llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Sucursal Reforma. Fernando, si estás leyendo esto y no estamos juntos, búscanos. Recuerda nuestra promesa. Ni la muerte podrá separarnos. Tenemos que ir a ese banco», dijo Gabriela, con determinación. «Primero necesitamos saber qué sucedió realmente esa noche», respondió Fernando, pasando las páginas hasta encontrar algo escrito con letra diferente, como si hubiera sido añadido posteriormente. Instituto Miraflores, habitación 23. El nombre que usan para ella es Isabel Vega. La niña está segura en Santa Clara. L. ¿Quién es L?, preguntó Gabriela. Podría ser Lucía Montero, la enfermera que mencionó Rosales. Fernando guardó el diario en su chaqueta. «Debemos encontrar ese instituto». Al salir del estudio, un crujido en el piso superior los alertó. No estaban solos. «Ve al coche», susurró Fernando. «Yo revisaré arriba». «No voy a dejarte solo», replicó Gabriela, tomando un atizador de la chimenea. Subieron sigilosamente las escaleras. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, dejando ver una figura que rebuscaba entre los cajones. «¡Alto ahí!», gritó Fernando, empujando la puerta. La mujer se giró sobresaltada, revelando un rostro joven de grandes ojos castaños. «No disparen. Soy Carmela, de la universidad», exclamó, levantando las manos. «Carmela, la secretaria administrativa». Fernando bajó la guardia, confundido. «¿Qué haces aquí?». «Intentaba encontrarlos antes que ella», explicó Carmela, con evidente nerviosismo. «Encontré documentos en el archivo de la universidad, correspondencia entre Ricardo Saldaña y el Instituto Miraflores. El lugar mencionado en el diario», interrumpió Gabriela, «es una clínica psiquiátrica privada en las afueras de San Miguel de Allende», continuó Carmela. «Verónica me descubrió revisando los documentos y amenazó a mi nieta. Sabía que vendrían aquí. La escuché hablar con Ricardo por teléfono». Fernando y Gabriela intercambiaron miradas de alarma. «Debemos irnos ya», dijo Fernando. «No es seguro quedarnos». Pero al bajar las escaleras, el sonido de un motor acercándose los detuvo, a través de la ventana. Vieron un coche negro estacionarse junto al de Fernando. «Es ella», susurró Carmela, aterrorizada. «Verónica». Fernando los guió rápidamente hacia la cocina, y de allí a una puerta trasera que daba al jardín. Se ocultaron entre la vegetación mientras observaban a Verónica entrar a la casa, acompañada por un hombre corpulento con aspecto de guardaespaldas. «Hay otra salida por el lado norte», indicó Fernando. «Pero mi coche, tengo el mío escondido en un camino secundario», dijo Carmela. «Podemos usarlo», moviéndose agachados entre arbustos y árboles frutales abandonados. Lograron llegar hasta un sendero lateral que bordeaba la propiedad. El modesto sedán de Carmela estaba oculto tras unos matorrales. «¿Crees que encontrarán el diario?», preguntó Gabriela mientras se alejaban. «No, lo tengo aquí», respondió Fernando, palmeando su chaqueta. «Pero ahora saben que estamos cerca de la verdad. El siguiente paso es San Miguel de Allende». Gabriela observaba por la ventanilla trasera, vigilando que nadie los siguiera. «¿Por qué nos ayudas, Carmela?», preguntó finalmente. «Estás arriesgando mucho». La mujer mantuvo la vista en la carretera, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. «Porque estuve allí esa noche», respondió en voz baja. «En el hospital. Vi cuando el Dr.
Saldaña sacaba a una mujer inconsciente por la puerta de servicio. Todos creímos que la llevaban a otro hospital, pero ahora sé que no fue así. ¿Y nunca dijiste nada? La voz de Fernando contenía una mezcla de incredulidad y reproche. Lo intenté. Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas. Hablé con mi supervisor, pero al día siguiente Ricardo Saldaña apareció con policías, acusándome de robo. Me amenazaron, plantaron evidencia, me dejaron claro que si hablaba, iría a prisión, y mi hija, entonces embarazada de Lucía, quedaría desamparada. El miedo es un poderoso silenciador, murmuró Gabriela, recordando las palabras del Doetre, Mendoza. Pero ya no más, afirmó Carmela con repentina firmeza. Mi nieta está a salvo con su madre en Guadalajara. Es hora de hacer lo correcto. Mientras el coche se dirigía hacia la autopista que llevaría al norte, hacia San Miguel de Allende, ninguno notó el discreto dispositivo de rastreo que Verónica había colocado bajo el guardabarros del vehículo de Fernando y que ahora seguía inactivo en el garaje de la casa abandonada. En su lugar, otro vehículo negro salía de un camino paralelo, manteniendo una distancia prudente. Al volante, el guardaespaldas recibía instrucciones por teléfono. «No los pierdas de vista», ordenaba Verónica. «Voy a llamar a Miraflores. Hay que preparar el traslado inmediatamente». El Instituto Miraflores se alzaba como una fortaleza blanca entre colinas cubiertas de lavanda y romero. A las afueras de San Miguel de Allende, sus muros de piedra caliza y sus ventanas enrejadas contrastaban con los jardines meticulosamente cuidados que lo rodeaban. Una belleza superficial que ocultaba su verdadera naturaleza. Desde un mirador cercano, Fernando, Gabriela y Carmela observaban la clínica con binoculares. «Parece más una prisión que un hospital», comentó Gabriela, notando los guardias en las entradas y el alambre de púas discretamente instalado sobre los muros. «Es una institución muy exclusiva», explicó Carmela. «Solo recibe pacientes de familias adineradas que prefieren mantener sus problemas lejos del escrutinio público». Fernando bajó los binoculares, su rostro ensombrecido por la angustia y la culpa. «Si Elena ha estado aquí todos estos años», su voz se quebró. «No puedo imaginar lo que ha sufrido». Gabriela apretó su mano en señal de apoyo. «La encontraremos, papá». Era la primera vez que lo llamaba así, y la palabra sonó extraña pero reconfortante en sus labios. «Pero necesitamos un plan. No podemos simplemente entrar y preguntar por ella». El plan surgió de la información que Carmela había encontrado en los archivos universitarios. Entre la correspondencia, había facturas a nombre de Ricardo Saldaña por el tratamiento de una paciente identificada como Isabel Vega, habitación 23. Las facturas más recientes, sin embargo, estaban dirigidas a una residencia para adultos mayores llamada Jardines del Atardecer, ubicada en el mismo complejo pero con administración separada. Según esto, dijo Carmela, revisando las notas que había tomado, hace 3 años, Isabel fue trasladada de la clínica psiquiátrica a la residencia geriátrica. El diagnóstico cambió de amnesia disociativa severa a demencia prematura. ¿Amnesia disociativa?, preguntó Gabriela. Es un trastorno causado por experiencias traumáticas, explicó Fernando. La mente bloquea recuerdos para protegerse, pero no ocurre espontáneamente. Generalmente hay un evento desencadenante, como un accidente automovilístico fabricado, concluyó Gabriela con amargura. La parte residencial del complejo tenía medidas de seguridad menos estrictas que la clínica psiquiátrica, su aspecto acogedor, con terrazas llenas de flores y áreas comunes donde los residentes jugaban ajedrez o leían, parecía el de cualquier asilo de lujo. Carmela había concertado una visita haciéndose pasar por familiar de una posible residente, lo que les permitiría acceder sin levantar sospechas. Fernando esperaría fuera, ya que su rostro podría ser reconocido por el personal. Recuerda, instruyó a Gabriela, solo necesitamos confirmar si está ahí y su condición. No intentes nada más por ahora. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa profesional, las recibió con folletos promocionales y les asignó a una guía llamada Lucía Morales para el recorrido. Cuando la enfermera apareció, Carmela contuvo una exclamación. Era la hija de Lucía Montero, la enfermera que había trabajado en el hospital la noche del accidente. Lucía, una mujer de unos 30 años con ojos bondadosos y expresión cansada, las condujo por las instalaciones,
explicando los servicios con evidente orgullo. Gabriela buscaba la manera de mencionar a Isabel Vega, sin despertar sospechas, pero fue Carmela quien encontró la oportunidad. Mi tía tuvo una compañera de habitación en otro centro, comentó casualmente. Isabel Vega, creo que fue trasladada aquí hace unos años. ¿Sigue con ustedes? El rostro de Lucía cambió imperceptiblemente. Me temo que no podemos hablar de otros residentes, respondió con tono profesional, pero sus ojos revelaban inquietud. Política de confidencialidad. Mientras continuaban el recorrido, pasaron junto a un jardín interior, donde varios residentes cultivaban plantas en pequeños huertos elevados, entre ellos, una mujer de cabello completamente blanco. De espaldas a ellos, trabajaba con meticulosa atención en un rosal. Gabriela se detuvo, paralizada, aunque solo podía ver su espalda. Algo en la postura de aquella mujer, en la forma delicada en que sus manos tocaban los pétalos, despertó un eco profundo en su memoria. ¿Quién es ella?, preguntó, señalando discretamente. Lucía siguió su mirada y respondió con naturalidad. Es nuestra jardinera estrella. Tiene un talento especial con las rosas blancas. Mientras la mujer se giraba ligeramente, Gabriela pudo ver su perfil. Tenía alrededor de 50 años, pero su rostro conservaba una belleza etérea a pesar de las arrugas prematuras. Sus ojos, de un color miel idéntico a los de Gabriela, parecían perdidos en algún lugar distante. ¿Podemos acercarnos?, pidió Gabriela, con voz apenas audible. Lo siento, pero esa área está reservada para terapia ocupacional, se disculpó Lucía. Sigamos con el recorrido, por favor. Al girar en un pasillo, lejos de ojos curiosos, Gabriela se detuvo abruptamente. Es ella, ¿verdad?, susurró con intensidad. Es mi madre, Elena Valdés. Lucía palideció, mirando nerviosamente a su alrededor antes de responder. No aquí, dijo en voz baja. Síganme. Las condujo hasta una pequeña sala de descanso para el personal, vacía en ese momento, y cerró la puerta tras ellas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, estudiando el rostro de Gabriela con nueva atención. Porque soy su hija, respondió Gabriela, y necesito saber qué le han hecho durante estos 20 años. Lucía se dejó caer en una silla, como si un peso invisible la aplastara. Mi madre trabajaba en el Hospital General cuando ocurrió, comenzó. Lucía Montero. Ella vio cuando el Duer, Saldaña, se llevó a tu madre. Durante años vivió atormentada por no haber hecho nada. Ella dejó la nota en el diario, comprendió Carmela. L. Sí, confirmó Lucía. Intentó contactar con el Doterer, Valdés, varias veces, pero los Saldaña la amenazaron. Finalmente, para protegerme, aceptó el silencio. Cuando terminé mis estudios de enfermería, me ayudó a conseguir trabajo aquí, esperando que algún día pudiéramos hacer algo por Isabel. Por Elena. ¿Cuál es su estado?, preguntó Gabriela temiendo la respuesta. Físicamente está bien, pero mentalmente, Lucía dudó. Durante años la mantuvieron sedada, con tratamientos experimentales para suprimir su memoria, el DR. Saldaña venía mensualmente a supervisar personalmente su tratamiento. ¿Recuerda algo? La voz de Gabriela temblaba. Fragmentos. A veces tararea canciones de cuna en francés. Dibuja constantemente la misma luna creciente. Y una vez, cuando le mostré una revista con una foto del DR, Valdés en un evento universitario, juré que sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Gabriela sacó de su bolso una pequeña fotografía de ella con su padre. ¿Crees que podría reconocernos? Lucía estudió la imagen. Es arriesgado, pero podría intentarlo, dijo finalmente. Esta noche tengo el turno de cuidado nocturno. Su habitación es la 17 del ala este. Vengan a las 11. La seguridad es mínima entonces. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Carmela. Estás arriesgando tu trabajo. Los ojos de Lucía se llenaron de determinación. Porque he visto cómo ladra. Saldaña la trata cuando viene. La humilla. Le habla con desprecio, como si disfrutara verla reducida a una sombra. Y porque hace 3 días recibimos órdenes de prepararla para un traslado definitivo. No sé qué significa, pero no suena bien. Mientras se despedían, Lucía añadió, una cosa más. Lleva siempre un pequeño cuaderno donde dibuja rosas, lunas crecientes y recientemente un osito de peluche idéntico al de tu fotografía. A las 11 de la noche, tal como habían acordado,
Fernando y Gabriela se encontraron con Lucía en una puerta lateral del complejo residencial. El plan era simple pero arriesgado. Entrarían como visitantes autorizados por la noche, verían a Elena y saldrían antes del cambio de guardia. ¿Están seguros de esto?, preguntó Lucía por última vez. Si los descubren, hemos esperado 20 años, respondió Fernando con firmeza. No esperaremos ni un día más. Siguieron a Lucía por pasillos tenuemente iluminados hasta llegar a la habitación 17. La enfermera tocó suavemente antes de abrir la puerta. Isabel, tienes visitas, anunció con voz suave. La mujer de cabello blanco estaba sentada junto a la ventana, dibujando a la luz de la luna. Al principio no levantó la mirada, absorta en su cuaderno. Elena, dijo Fernando, avanzando lentamente hacia ella. Mi amor, soy yo, Fernando. La mujer alzó la vista, sus ojos color miel primero confusos, luego lentamente iluminándose con una chispa de reconocimiento. Su mirada pasó de Fernando a Gabriela, deteniéndose en la joven con particular intensidad. Conozco esa voz, murmuró, con voz ligeramente ronca por el desuso. La he escuchado en mis sueños. Elena. Fernando se arrodilló frente a ella, tomando suavemente sus manos. Te hemos estado buscando. Nunca dejé de buscarte. Gabriela avanzó tímidamente, mostrándole el medallón en forma de media luna que colgaba de su cuello. Mamá, susurró, soy yo, tu María, Gabriela. Elena extendió una mano temblorosa hacia la mejilla de Gabriela, rozando delicadamente la marca de nacimiento bajo su oreja. La marca de la luna, murmuró. Mi niña tenía una igual. La besaba cada noche antes de dormir. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras una tormenta de emociones y recuerdos fragmentados luchaba por emerger en su conciencia. De pronto, un ruido en el pasillo los sobresaltó. «¡Alguien viene!», advirtió Lucía alarmada. «¡Rápido! Escóndanse». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. En el umbral, Verónica Saldaña los observaba con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, donde brillaba un triunfo cruel. «Qué reunión familiar tan conmovedora», dijo con voz glacial. «Lástima que haya llegado a su fin». Detrás de ella, 2 guardias de seguridad bloqueaban la salida, mientras un hombre con bata médica preparaba una jeringa. El reencuentro tan largamente esperado acababa de convertirse en una trampa mortal. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación, donde el destino había reunido finalmente a la familia Valdés, solo para amenazar con separarlos nuevamente. «Verónica». La voz de Fernando sonaba extrañamente calmada, poniéndose de pie para colocarse protectoramente frente a Elena y Gabriela. «Esto ha llegado demasiado lejos». Verónica avanzó con pasos medidos, el taconeo de sus zapatos resonando en el silencio tenso. El anillo de esmeralda brillaba en su mano izquierda como un recordatorio del poder que creía poseer. «Demasiado lejos, apenas estamos empezando», respondió, sus labios curvándose en una sonrisa desprovista de calidez. 20 años cuidando a mi querida cuñada, manteniendo a salvo los secretos familiares, ¿y crees que voy a permitir que todo se derrumbe ahora? Gabriela observaba la escena con horror y fascinación, notando el cambio en el rostro de su madre al escuchar la voz de Verónica. Los ojos de Elena, antes nublados por la confusión, adquirieron una claridad repentina, como si aquella voz fuera un gatillo que activaba recuerdos enterrados. «La mujer del anillo», murmuró Elena, enderezándose ligeramente. «Tú venías a verme, a vigilar que siguiera olvidando». Verónica dirigió su atención hacia Elena, con una expresión que mezclaba desdén y cautela. «Vaya, parece que nuestra paciente está teniendo uno de sus episodios delirantes», comentó con falsa preocupación, haciendo un gesto al médico, que avanzó con la jeringa preparada. «Doctor Herrera, creo que necesita su medicación». «No la toque», exclamó Gabriela interponiéndose. «Esto es un centro médico, señorita Ortiz», continuó Verónica, con tono condescendiente. «Isabel es una paciente con graves trastornos mentales que requiere atención especializada. Ustedes están perturbando su tratamiento, lo cual podría tener consecuencias legales». Lucía, que hasta entonces había permanecido cerca de la puerta, dio un paso al frente. «Eso no es cierto y usted lo sabe, Dra. Saldaña», dijo con firmeza sorprendente. «No hay ningún trastorno mental. Los medicamentos que el Dr. R. Ricardo prescribe no son tratamientos, son herramientas para mantenerla prisionera».
Verónica entrecerró los ojos, evaluando a la enfermera. La hija de Lucía Montero, dijo finalmente, recordando. Debí imaginar que las manzanas no caen lejos del árbol. Tu madre también tenía problemas para mantener la boca cerrada. Mientras hablaban, Fernando había notado algo. El guardia más cercano a la puerta parecía incómodo, evitando mirar directamente a Elena. Ustedes, dijo Fernando, dirigiéndose a los guardias, ¿saben lo que realmente está pasando aquí? Esta mujer no es Isabel Vega, es Elena Valdés, mi esposa, secuestrada hace 20 años, y pueden ser cómplices de un delito grave. El guardia incómodo intercambió una mirada con su compañero. Solo hacemos nuestro trabajo, señor, respondió, pero la duda era visible en su rostro. Verónica, percibiendo que perdía el control de la situación, cambió de estrategia. Basta de tonterías, espetó. Hernán Herrera, administre el sedante a la paciente. Guardias, escolten a estos intrusos fuera de la propiedad. Tenemos órdenes de traslado firmadas por el DOERE. Ricardo Saldaña, familiar y médico responsable de Isabel. El doctor avanzó hacia Elena, pero Gabriela extrajo algo de su bolso. El osito de peluche que había sido su único vínculo con el pasado. Mamá, dijo con voz suave, colocando el osito en las manos de Elena. ¿Recuerdas al Lunito? Me lo diste la noche que nos separaron. Elena tomó el peluche con manos temblorosas. Sus ojos se fijaron en el parche de la pata izquierda y en el botón azul que sustituía al ojo derecho. Algo se quebró dentro de ella, como un dique que finalmente cede ante la presión del agua. Mi niña lloraba, murmuró, con voz entrecortada. Llovía tanto aquella noche. Ricardo llegó con documentos. Dijo que Fernando nos había abandonado, que debíamos irnos inmediatamente. No le creí. Discutimos en el auto. La habitación quedó en completo silencio mientras Elena comenzaba a recordar, sus palabras saliendo atropelladamente como fragmentos de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Había otro coche. Ricardo frenó de golpe. Me golpeé la cabeza. Cuando desperté, estaba en un cuarto blanco. Me dijeron que había tenido un accidente, que sufría de amnesia, que me llamaba Isabel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pregunté por mi hija. Me dijeron que nunca había tenido hijos, que era una alucinación. Durante años me dieron pastillas, y cuando comenzaba a recordar, venía él, o ella, señaló a Verónica con un dedo acusador. Con más inyecciones, más pastillas. Gabriela y Fernando escuchaban con horror creciente, mientras Verónica palidecía visiblemente. Incluso el deutre. Herrera parecía conmocionado por la coherencia y lucidez con que Elena relataba su historia. Mentiras, siseó Verónica. Son los delirios de una mente enferma. Deder Herrera, haga su trabajo. Pero el médico dudó, bajando ligeramente la jeringa. Saldaña, si lo que dice es cierto, esto es gravísimo desde un punto de vista ético y legal. Su trabajo depende de mi hermano, exclamó Verónica, perdiendo la compostura. Y mi licencia médica depende de mi integridad, respondió el doctor, retrocediendo. En ese momento, Elena se levantó lentamente, aunque débil físicamente. Una fuerza interior parecía sostenerla mientras avanzaba hacia Verónica, quien retrocedió instintivamente. Cada semana venías a verme, continuó Elena, su voz adquiriendo firmeza. Te sentabas ahí, con tu anillo, mi anillo, contándome cómo criabas a mi hija en el orfanato, cómo la vigilabas desde lejos para asegurarte de que nunca supiera quién era. Fernando y Gabriela intercambiaron miradas de asombro. Esto era algo que ni siquiera habían sospechado. Verónica no solo había participado en el secuestro, sino que había mantenido a Gabriela bajo vigilancia durante años. Y Ricardo, continuó Elena, mientras más recuerdos emergían, venía a decirme cómo Fernando me había olvidado, cómo había seguido con su vida sin buscarme. Me mostraba fotografías manipuladas, recortes de periódico falsificados. Suficiente, cortó Verónica, recuperando algo de su frialdad calculadora. Es obvio que la paciente está sufriendo un episodio psicótico severo. Guardias, hagan su trabajo. Pero los guardias se miraron entre sí, claramente incómodos. La coherencia de Elena y la presencia del osito de peluche, que coincidía perfectamente con las descripciones de los dibujos que la mujer había hecho durante años, creaban demasiadas dudas. Necesitamos verificar esta situación, dijo uno de ellos. Llamaré al supervisor,
Verónica comprendió que perdía el control. Con un movimiento sorprendentemente rápido, sacó un pequeño revólver de su bolso. «Nadie va a llamar a nadie», amenazó, apuntando alternativamente a Elena y a Fernando. «Esto termina ahora. 20 años de planificación no se van a arruinar por una familia patética que debería haber permanecido separada». La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Fernando dio un paso hacia Verónica, calculando las posibilidades de desarmarla. «¿Por qué, Verónica?», preguntó, intentando ganar tiempo. «¿Por qué tanto odio? ¿Tanto esfuerzo para destruirnos?». La pregunta pareció tocar algo profundo en Verónica. Una mezcla de furia y dolor atravesó su rostro. «¿Por qué?», repitió, con voz cargada de amargura. «Porque Elena lo tenía todo. La belleza, el amor de mis padres, la fortuna familiar, incluso cuando se rebeló, cuando te eligió a ti, un don nadie sin apellido, seguía siendo la favorita, y luego tuvo a la niña, la perfecta heredera con la marca de la luna, la tradición familiar». Su mirada se desvió hacia Gabriela, que escuchaba atónita. «Esa marca debería haber sido mía. Yo debería haber nacido con ella, no Elena. Yo debería haber sido la heredera principal de los Saldaña», continuó, su voz quebrándose ligeramente. Ricardo lo entendió. Él también estaba cansado de ser el segundo, de que Fernando consiguiera los puestos que merecía él. «Así que planearon el accidente», concluyó Fernando. «Separarnos, robarme a mi familia, todo por envidia y rencor, por justicia», exclamó Verónica. «Y funcionó perfectamente hasta que esta mocosa», señaló a Gabriela con el arma, «apareció en tu oficina. Debimos enviarla más lejos, a otro país». Ricardo siempre fue demasiado sentimental. Quería mantener un ojo sobre ella. Mientras Verónica hablaba, distraída por su propia confesión, Lucía había logrado acercarse al botón de emergencia junto a la cama. Con un movimiento rápido, lo presionó, desencadenando una estridente alarma. Verónica se giró sobresaltada, y en ese instante de distracción, el guardia más cercano se lanzó sobre ella, intentando desarmarla. En el forcejeo, sonó un disparo ensordecedor. El tiempo pareció congelarse mientras el eco de la detonación reverberaba en la pequeña habitación, y un grito de horror rompía el silencio que siguió. El disparo resonó en la pequeña habitación como un trueno en una noche clara. Por un instante, nadie se movió, paralizados en un cuadro congelado de horror y sorpresa. Luego, como en cámara lenta, Verónica Saldaña se tambaleó hacia atrás, soltando el arma que cayó al suelo con un ruido metálico. Su rostro reflejaba incredulidad mientras observaba la mancha roja que se extendía en el hombro de su elegante blusa de seda. «¡Idiota!», gritó al guardia que había intentado desarmarla. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». El guardia, pálido pero decidido, recogió el arma mientras su compañero corría a asegurar la puerta, donde ya se escuchaban pasos apresurados y voces de alarma. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», respondió, su voz firme a pesar del temblor visible de sus manos. «Mi nombre es Javier Soto. Fui contratado hace 6 años para vigilar a una paciente con tendencias autodestructivas. Nunca me contaron que era una prisionera. La puerta se abrió de golpe y varios guardias de seguridad entraron, seguidos por el director médico del centro, un hombre de aspecto severo que observó la escena con evidente confusión. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió saber. Las siguientes horas fueron un torbellino de explicaciones, declaraciones y revelaciones. La policía local fue llamada, y el D.N. Herrera, superando su miedo inicial, presentó un testimonio detallado sobre las irregularidades en el tratamiento de Isabel Vega. Lucía aportó copias de los registros médicos que había estado recopilando secretamente durante años, documentando dosis excesivas de medicamentos y tratamientos no autorizados, pero el testimonio más impactante vino de la propia Elena. Con cada hora que pasaba, con cada recuerdo que emergía, su voz ganaba firmeza, y su mirada recuperaba la intensidad que había caracterizado a la joven rebelde que una vez desafió a su familia para casarse con Fernando Valdés. «Me mantuvieron drogada durante años», explicó a los oficiales que tomaban su declaración. «Al principio intenté escapar varias veces. Entonces aumentaron las dosis hasta que apenas podía recordar mi propio nombre. Con el tiempo, comencé a creer que realmente estaba loca, que todas mis memorias eran alucinaciones. Sentada junto a su madre,
Sosteniendo su mano como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento, Gabriela escuchaba con una mezcla de horror y admiración la historia de supervivencia de Elena. Fernando, de pie tras ellas, mantenía una mano protectora sobre el hombro de su esposa, como si quisiera anclarla al presente, asegurarle que nunca más estaría sola. Verónica, atendida por un paramédico que vendaba su herida, mantenía un silencio obstinado, respondiendo a las preguntas de los investigadores con monosílabos o frases cortantes. Pero su altivez comenzó a resquebrajarse cuando los oficiales mencionaron las acusaciones que enfrentaba: secuestro agravado, falsificación de documentos médicos, conspiración, intento de homicidio. No entienden nada, dijo finalmente, con voz temblorosa por la rabia contenida. Todo esto fue idea de Ricardo. Él planificó cada detalle. Él falsificó los documentos. Él administró los sedantes esa noche. ¿Y usted solo siguió órdenes?, preguntó el detective a cargo, un hombre de mediana edad con ojos que parecían haberlo visto todo. Yo solo protegí a mi hermano, respondió Verónica, su máscara de frialdad finalmente desmoronándose. Siempre lo he protegido. Desde que éramos niños, Ricardo siempre fue frágil, brillante pero inestable. Nuestros padres lo sabían. Por eso me confiaron el anillo familiar a mí. Aunque él era el mayor, Elena se tensó al escuchar la mención del anillo. Sus ojos se fijaron en la esmeralda que brillaba en la mano de Verónica. Ese anillo nunca me perteneció realmente, dijo Elena con voz clara. Era un recordatorio constante de las obligaciones familiares que intenté rechazar. Cuando María Gabriela nació con la marca de la luna, supe que el legado Saldaña la seguiría a ella también. ¿La marca de la luna?, preguntó el detective, confundido. Fernando explicó entonces la tradición familiar. Desde generaciones, las mujeres de la familia Saldaña nacían ocasionalmente con una marca de nacimiento en forma de media luna. Considerada un signo de que serían las portadoras del legado familiar, Elena había nacido con ella, y luego Gabriela, pero no Verónica. Una superstición ridícula, espetó Verónica. Pero era importante para mis padres, tan importante que, aunque yo heredé el anillo, siempre supe que lo custodiaba para la próxima elegida. Su mirada se desvió hacia Gabriela, estudiando la marca visible bajo su oreja ahora que no se molestaba en ocultarla con su cabello. Ricardo estaba obsesionado con Elena, continuó Verónica. La veía como la perfección que no podía alcanzar. Y cuando tú, miró a Fernando con odio apenas disimulado, conseguiste el puesto de director que Ricardo merecía, algo se quebró en él. Dijo que si no podía tener el reconocimiento profesional, al menos tendría a Elena. Así que planearon un accidente que nunca ocurrió, concluyó el detective. Separaron a una familia, falsificaron muertes, mantuvieron a una mujer prisionera durante 20 años, todo por envidia y obsesión. Verónica no respondió, su silencio más elocuente que cualquier confesión. ¿Dónde está Ricardo ahora?, preguntó Fernando, temiendo que pudiera escapar antes de enfrentar la justicia. En su casa en Polanco, respondió Verónica, sorprendiendo a todos con su franqueza. Postrado en cama desde hace 3 años, cáncer terminal. Los médicos le dan semanas, quizás días. Por eso el traslado definitivo, comprendió Lucía con horror. Planeaban deshacerse de ella cuando Ricardo muriera, para que nadie descubriera jamás la verdad. Verónica no lo negó, pero un destello de vergüenza cruzó su rostro por primera vez. Las mentiras tienen patas cortas, Verónica, dijo Elena con una calma sorprendente. Al final, la verdad siempre encuentra su camino. Mientras los oficiales escoltaban a Verónica hacia una patrulla, Gabriela se acercó a ella con el osito de peluche en sus manos. Durante 20 años, este osito fue mi único vínculo con una familia que ni siquiera sabía que tenía, dijo, su voz tranquila pero firme. Me pregunto qué tuviste tú, Verónica, que te mantuviera conectada con tu humanidad todos estos años. Verónica la miró, y por un instante, la máscara cayó completamente, revelando a una mujer consumida por el resentimiento y la soledad. Nada, respondió simplemente, antes de ser conducida fuera del edificio. Horas más tarde, en un hotel cercano, Fernando, Elena y Gabriela intentaban procesar todo lo ocurrido. La habitación, modesta pero acogedora, se había convertido en el primer espacio seguro que compartían como familia en 2 décadas. Elena,
aún visiblemente frágil pero con una determinación creciente en su mirada, observaba a Gabriela como si intentara memorizar cada detalle de su rostro, recuperar cada momento perdido de su crecimiento. «Te pareces tanto a mí a tu edad», comentó, acariciando suavemente el cabello de su hija. «Pero tienes la fuerza de tu padre y tu talento artístico», añadió Fernando, mirando los dibujos que Elena había traído consigo. Páginas y páginas de lunas crecientes, rosas y, más recientemente, esbozos de una joven que ahora reconocían como intentos de imaginar cómo sería Gabriela al crecer. «Aún no puedo creer que finalmente estemos juntos», dijo Gabriela, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Durante años soñé con encontrar a mi familia, pero nunca imaginé, nunca supe. Lo importante es que nos encontramos», respondió Elena abrazándola. «El tiempo perdido no se puede recuperar, pero tenemos el futuro por delante», Fernando, que había estado hablando por teléfono en un rincón, se unió a ellas con expresión grave. «La policía ha ido a la casa de Ricardo», informó. «Quieren nuestro testimonio mañana». Elena se tensó visiblemente. «¿Tengo que verlo?», preguntó, un temblor en su voz traicionando el miedo que aún le provocaba la idea de enfrentarse a su captor. «No, mi amor», respondió Fernando tomando su mano. «Pero yo sí debo ir. Necesito mirarlo a los ojos una última vez. Necesito entender». «Voy contigo», dijo Gabriela con firmeza. «También necesito respuestas». Mientras la noche avanzaba, la familia Valdés permaneció despierta, compartiendo historias, llenando lentamente los vacíos de 20 años de separación. Elena escuchó con lágrimas en los ojos las anécdotas de Gabriela sobre el orfanato, sus estudios, sus sueños. Fernando observaba a su esposa e hija con una mezcla de dolor y gratitud, consciente de todo lo perdido, pero también de la extraordinaria oportunidad que el destino les había concedido. A la mañana siguiente, mientras Elena descansaba bajo el cuidado de Lucía, Fernando y Gabriela se dirigieron a la mansión Saldaña, en el exclusivo barrio de Polanco. El momento del confronto final había llegado. La mansión Saldaña se alzaba como un monumento a la opulencia y el poder en uno de los rincones más exclusivos de Polanco. Sus muros de cantera gris y sus ventanales imponentes proyectaban una imagen de solidez que contrastaba con la desintegración moral que se había gestado en su interior. Fernando y Gabriela, acompañados por un detective, fueron recibidos por un mayordomo de avanzada edad, cuyo rostro impasible no revelaba emoción alguna, como si estuviera acostumbrado a guardar los secretos de la casa. «El señor los espera en la biblioteca», informó con voz monótona. «Los médicos han suspendido su sedación para que pueda hablar con claridad, pero advierten que no debe alterarse. 20 años de mi vida fueron alterados por ese hombre», respondió Fernando con amargura contenida. «Sus sensibilidades son lo último que me preocupa». El mayordomo no replicó, limitándose a guiarlos por pasillos decorados con retratos familiares donde los rostros de los Saldaña, a través de generaciones, parecían observarlos con la misma expresión de superioridad altiva. La biblioteca era una estancia impresionante. 2 plantas de estanterías repletas de volúmenes encuadernados en piel, una escalera de caracol que conectaba ambos niveles y enormes ventanales que daban a un jardín inmaculado. En el centro, sentado en un sillón médico adaptado, esperaba Ricardo Saldaña. El impacto de verlo fue mayor de lo que Gabriela había anticipado. El hombre que había orquestado la destrucción de su familia era ahora apenas una sombra, extremadamente delgado, con la piel amarillenta y traslúcida, y unos ojos hundidos que, sin embargo, mantenían un brillo de aguda inteligencia. Un tanque de oxígeno a su lado y varios monitores médicos completaban la imagen de decadencia física. «Fernando», saludó Ricardo con voz sorprendentemente firme, «y tú debes ser María Gabriela. El parecido con tu madre es extraordinario». Gabriela sintió un escalofrío al escuchar su nombre completo en labios de aquel hombre. Fernando, por su parte, permaneció de pie, estudiando a quien una vez consideró familia. «Has envejecido bien, Fernando», continuó Ricardo con una sonrisa débil. «La rectitud moral debe ser un buen conservante». «Ahórrate la ironía, Ricardo», cortó Fernando. «Estamos aquí porque merecemos respuestas, no por algún sentido distorsionado de reconciliación». Ricardo asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Justo al punto, como siempre, tosió ligeramente, llevándose un pañuelo a los labios que se manchó de rojo.
Supongo que Verónica ya les contó su versión de los hechos. Queremos la tuya, intervino Gabriela, encontrando su voz. Quiero entender cómo pudiste robarme mi infancia, mi familia, mi identidad. ¿Cómo pudiste mantener prisionera a mi madre durante 20 años? Ricardo la miró con una mezcla de fascinación y algo parecido al remordimiento. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que te consume?, preguntó, su mirada perdiéndose momentáneamente en el pasado. Elena era, perfecta, la heredera ideal de los Saldaña, inteligente, hermosa, con la marca de la luna. Nuestros padres siempre supieron que ella continuaría el legado familiar, mientras Verónica y yo éramos meros accesorios. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Cuando Elena te conoció, Fernando, fue como una traición personal. No solo rechazaba el futuro que todos habíamos imaginado para ella, sino que te elegía a ti, un médico brillante pero sin apellido, sin fortuna, sin conexiones. Y luego, para empeorar las cosas, te dieron la dirección del hospital que yo merecía. Así que decidiste destruirnos, concluyó Fernando. Por envidia y despecho. Por justicia, corrigió Ricardo, con el mismo argumento que había usado Verónica. Planeé el accidente como una advertencia, una forma de presionar a Elena para que reconsiderara su elección, pero cuando la saqué del auto y vi que estaba inconsciente, algo se activó en mí, una oportunidad. Gabriela escuchaba con horror creciente mientras Ricardo detallaba cómo había aprovechado el accidente para separar a la familia, cómo había utilizado sus conocimientos médicos para mantener a Elena sedada mientras fabricaba evidencia de su muerte. La niña, tú, Gabriela, eras un problema, continuó. Eras muy pequeña, pero ya hablabas bien, conocías a tu padre, recordarías tu hogar. Verónica sugirió enviarte al extranjero con una familia adoptiva, pero yo, su voz se quebró ligeramente. No pude, tenías la marca de la luna, eras parte del legado Saldaña, así que te llevamos al orfanato, pero siempre mantuve un ojo sobre ti. ¿Y pensaste que nunca descubriríamos la verdad?, preguntó Fernando incrédulo. Con el tiempo esperaba que Elena aceptara su nueva identidad, que olvidara su pasado, respondió Ricardo, que eventualmente me viera como su salvador, no su carcelero, pero nunca ocurrió. Incluso en sus momentos de mayor confusión, siempre preguntaba por su hija, por ti. Se dirigió a Gabriela con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. El plan de Verónica para cuando yo muriera. Nunca lo autoricé, añadió, con lo que parecía genuina indignación. Elena debía ser trasladada a un centro más discreto. No, eliminada. ¿Y eso debería consolarnos? La voz de Fernando vibraba de furia contenida. ¿Que planeabas mantenerla prisionera de por vida pero no asesinarla? Ricardo no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, observando el jardín donde una fuente de mármol proyectaba un arco iris bajo los rayos del sol. No espero perdón, Fernando, dijo finalmente, ni comprensión. Solo quiero que sepas que en mis últimos momentos entiendo la magnitud de lo que hice. El cáncer tiene ese efecto. Clarifica las prioridades, despoja las justificaciones, y eso debería importarnos, preguntó Gabriela, las lágrimas finalmente desbordándose. ¿Tu arrepentimiento de último minuto compensa 20 años de sufrimiento? Ricardo negó lentamente. Nada lo compensará, admitió. Pero quizás esto ayude. Con manos temblorosas, extrajo un sobre de la mesa junto a él y se lo extendió a Fernando. Mi confesión completa, cada detalle, cada cómplice, cada paso del plan. He firmado también los documentos para transferir una parte significativa de mi fortuna a nombre de Elena y tuyo, no como compensación, sino como restitución parcial de lo que les fue robado. Fernando tomó el sobre sin abrirlo, su expresión indescifrable. El dinero no nos devolverá el tiempo perdido, Ricardo. Lo sé, respondió el moribundo, pero podría ayudarles a construir un futuro. El Instituto Miraflores también está incluido en la transferencia. Podrías convertirlo en un verdadero centro de salud mental, Fernando. Algo bueno podría surgir de toda esta oscuridad. Gabriela observaba a este hombre consumido por el cáncer y el remordimiento, buscando en su interior algún atisbo de perdón, pero encontrando solo un vacío donde la rabia y el dolor luchaban por predominar. ¿Cuál era tu plan final, Ricardo?
Preguntó. Si no hubiéramos descubierto la verdad, si hubieras vivido más tiempo, ¿qué habrías hecho? La pregunta pareció sorprender a Ricardo, como si nunca hubiera considerado realmente un final para su elaborada mentira. No lo sé, confesó con inesperada sinceridad. Quizás ese fue mi mayor error, embarcarme en un plan que no tenía salida honorable. Una enfermera entró discretamente, indicando que el tiempo de visita terminaba. Ricardo parecía agotado, su respiración cada vez más laboriosa. Una última cosa, dijo, mientras la enfermera ajustaba su oxígeno. En mi escritorio, el cajón superior. Hay algo para ti, Gabriela. La joven dudó, pero finalmente se acercó al escritorio y abrió el cajón indicado. Dentro encontró una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, contuvo el aliento. Una fotografía de Elena sosteniendo a Gabriela bebé y un mechón de cabello infantil atado con una cinta azul. Lo guardé todos estos años, explicó Ricardo. Una prueba de que, incluso en mi locura, una parte de mí sabía que lo que hacía estaba mal. Mientras salían de la mansión, Fernando y Gabriela permanecieron en silencio, cada uno procesando a su manera el encuentro. El detective, que había presenciado todo sin intervenir, les informó que la confesión de Ricardo sería fundamental para cerrar el caso legalmente. ¿Qué sentiste al verlo?, preguntó finalmente Gabriela mientras regresaban al hotel donde Elena los esperaba. Fernando reflexionó largamente antes de responder. Lástima, dijo al fin. Dedicó su vida a destruir la nuestra, y al final solo consiguió destruirse a sí mismo. 3 meses después, la familia Valdés celebraba la graduación de Gabriela en la Universidad Nacional de Artes. Elena, notablemente recuperada aunque aún frágil, aplaudía con orgullo mientras su hija recibía su diploma. Fernando, a su lado, no podía contener las lágrimas de emoción. La madre Mercedes, invitada de honor, observaba la escena con satisfacción desde la primera fila, junto a Lucía y Carmela, quienes habían sido piezas fundamentales para reunir a la familia. Ricardo había fallecido 2 semanas después de su encuentro, y Verónica enfrentaba un largo proceso judicial. El Instituto Miraflores, tal como Ricardo había sugerido, estaba siendo transformado bajo la dirección de Fernando en un verdadero centro de excelencia para tratamientos psiquiátricos éticos. Esa noche, en el jardín de su nueva casa en Coyoacán, Elena plantaba rosas blancas mientras Fernando tocaba el piano, un instrumento que había permanecido silencioso durante 20 años. Gabriela, sentada en el césped, dibujaba la escena, su familia reunida, finalmente completa, sobre una estantería. El osito de peluche Lunito reposaba junto a la fotografía en el marco de plata y el mechón de cabello infantil, símbolos de un pasado doloroso transformado en un presente de sanación y un futuro de posibilidades. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, acercándose a su hija. Gabriela sonrió, señalando su dibujo, 3 figuras entrelazadas bajo un cielo estrellado donde brillaba una luna creciente. En que algunas marcas no son maldiciones, respondió, tocando suavemente la media luna bajo su oreja. Son mapas que nos guían de regreso a casa. La melodía del piano flotaba en el aire nocturno, mientras la familia Valdés redescubría, paso a paso, el significado de estar completos. El tiempo robado no podía recuperarse, pero el tiempo por venir estaba lleno de promesas. Después de todo, como Elena había dicho una vez, ni siquiera 20 años de mentiras pudieron mantener separado lo que estaba destinado a estar unido. La marca de la luna había encontrado su camino a casa,